Indeleble, vidas marcadas por el cáncer de mama. Bienvenidos a un episodio más de Indeleble. Aquí estamos de nuevo en las instalaciones del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz grabando este podcast que habla sobre el cáncer de mama y sus historias. Hasta ahora hemos conversado con pacientes de cáncer de mama y nos han contado cómo esta enfermedad ha afectado a sus vidas. También hemos conocido a profesionales de la salud que se dedican a luchar contra esta enfermedad. Pero hoy queremos mirar al cáncer de mama desde un punto de vista diferente. Porque el cáncer de mama no solo afecta a la mujer que lo padece, a la que más, por supuesto. También afecta a todo su entorno, familiar, amigos. Yo soy Alejandro Utor, como sabéis, y hoy vamos a charlar con Juan Antonio Rosano Mariño. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por venir y Bueno, contarnos tu historia. Gracias a vosotros porque creo que al final es una cosa bastante productiva y bastante valiosa, pues nosotros ya los que lo hemos vivido, desgraciadamente, pues tenemos varios episodios en los que afortunadamente salen adelante sus mujeres o los que, desgraciadamente, como en mi caso, pues no sale tan bien, ¿no? Pero sí que es verdad que este tipo de trabajo que estáis haciendo creo que es súper valioso para la persona que lo está viviendo en la actualidad, que vive en un mundo a lo mejor irreal y le puede servir pues el documental o el relato de las personas que lo hemos vivido. Claro. Bueno, a ti todo el mundo en realidad te conoce por Keco, ¿no? Keco Rosano. Sí, Porque tú eres conocido en Cádiz, ¿no? Bueno, tampoco. Porque te has dedicado, bueno, sobre todo al mundo del fútbol durante casi toda tu vida, ¿no? Has estado en equipos de Cádiz, ¿no? Bueno, yo he sido jugador de fútbol y salí del San Fernando y ya toda mi carrera, desde los 18 años que me marché a Valladolid, fue mi primer equipo. Ya toda mi carrera prácticamente ha estado fuera de San Fernando. Y curiosamente cuando volví ya para retirarme, conocí a Pilar, que también era futbolera de pro, porque su padre era Antonio Navarrete, el delegado del Cádiz, 30 años delegado. Antonio sí que lo quiere mucha gente en Cádiz. Y ahí empezamos quedando para ir al estadio a ver partidos, fíjate, como no tenía yo bastante. Y bueno, y luego empecé mi carrera como entrenador, y ahí sí mi carrera como entrenador ha sido forjada prácticamente en muchos equipos de la provincia. Y ese salto de jugador a entrenador, porque lo hiciste pronto, ¿no? Sí, lo hice pronto porque tenía ganas de cambiar. Yo empecé muy joven, con 16 años ya estaba en el San Fernando. El San Fernando siempre ha sido un equipo profesional. Empecé muy joven y yo he tenido muchos problemas un poco mentales en mi vida, ¿no? Yo he sido muy hipocondríaco. He sido muy hipocondríaco y eso me ha lastrado mucho en mi carrera deportiva, en mi carrera profesional, porque pues padecía muchas crisis de ansiedad, incluso alguna depresión por ese miedo a la muerte que tenía, ¿no? Siendo tan joven, por un trauma que tuve, el fallecimiento del novio de mi hermana. Se mató en una moto justo abajo de casa y era la persona que me llevaba a los entrenamientos, fíjate, ¿no? Entonces ahí cogí un poco de trauma a la muerte, ¿no? Bueno. Y ya por curiosidad, antes de dejar definitivamente el mundo del fútbol, tú que has vivido el fútbol desde varios puntos de vista, ¿no? Desde jugador, entrenador y ahora, bueno, también como comentarista, un poquito fuera, pero sin perder el contacto del todo. ¿Cómo es ese mundo del fútbol de dentro? Porque la sensación es que, como los jugadores, bueno, pues son chavales que manejan mucho dinero, muy mimados, ¿no? Muy egocéntricos. Los directivos da la impresión a algunos de que están más interesados en los contactos, en el negocio que en el deporte en sí. Y también hay muchos fanáticos entre los aficionados, ¿no? Que se dedican más que a animar, a insultar, ¿no? ¿Cómo es de verdad el mundo del fútbol? A ver, para ser entrenador es muy difícil, como para ser jugador de fútbol es muy difícil, ¿no? Hay 400 jugadores en primera división, de los cuales a lo mejor el 50% son extranjeros y queda un 50% que son 200 jugadores españoles. O sea, fíjate, si nos vamos a porcentaje, prácticamente nadie
que, que está jugando desde pequeñito va a ser jugador profesional o 0,00001. Con lo cual, yo lo que recomiendo, lo primero es a los padres que no piensen que sus hijos van a ser jugadores profesionales y que lo doten de una gran experiencia académica, que eso es lo que le puede salvar la vida más que el deporte en sí, ¿no? El deporte tiene que ser algo lúdico, algo para que el niño tenga unos valores importantes de trabajo grupal, de trabajo en equipo, de solidaridad, o sea, de muchas cosas. Pero el mundo del fútbol es complicado. Y si hablamos de jugador, tenemos unos egos muy grandes, porque como tú bien has dicho, desde tan joven ganamos mucho dinero, todo el mundo nos quiere saludar por la calle, vamos a comer y no nos quieren pagar, el tema de las chavalas, el tema de la noche. Es complicado si no estás bien armado mentalmente. Y yo, el mundo mental es el mundo que más creo actualmente, ¿no? Yo creo que tenemos que dotarnos de una inteligencia emocional brutal, ya a nuestros pequeños, y en este caso a mí fue lo que me ayudó, ¿no? Crear una inteligencia emocional poderosa para poder trabajar luego como entrenador y ahora hilo con el mundo del entrenador para poder trabajar con esos chicos, ¿no? Porque yo siempre digo que nunca entrenamos a 25 personas, entrenamos a 25 egos, 25 estados emocionales, porque un día llega uno que se ha peleado con la novia o que la novia la ha engañado o que él ha engañado y la han cogido o porque su padre no sé cuánto o su padre. Al final hay que dominar muchas cosas. Eso incluye trabajar con una junta directiva, como bien dice, que hoy día es mucho más potente porque todo se lleva al ámbito económico y empresarial, ya no es solo un club de fútbol, y luego la prensa, ¿no? Y luego tienes que trabajar con la prensa, tienes que estar muy cuidadoso con las palabras que dices, no se vaya a enfadar nadie. Y bueno, no es fácil, es complicado. Me imagino, sí. Bueno, me has dicho que conociste a Pilar precisamente relacionado con esto, con el mundo del fútbol. ¿Cómo era Pilar cuando la conociste? Bueno, cuando yo conocí a Pilar, yo no sabía que era la hija de Antonio Navarrete. Yo no sabía que era la hija de Antonio Navarrete. Y bueno, cuando nos conocimos, pues ella empezó a hablarme de su padre porque tenía una admiración brutal, ¿no? Su padre para ella era Dios. De hecho, hemos tenido más de algún encontronazo eh, por el tema fútbol y por el tema de padre, ¿no? Y ahí nos enganchamos un poco, ¿no? Íbamos, como bien he dicho anteriormente, íbamos a ver los partidos, íbamos a ver el estadio, estuvimos en ese ascenso histórico en Chapín, de hecho ella se llevó la camiseta de Oli, o sea, era una cadista de pro igual que su padre. ¿Y el carácter, su forma de ser? Pilar, Pilar para mí fueron dos personas, una antes de enfermar y otra cuando enfermó. Pilar era una chica bondadosa, muy bondadosa, con un gran corazón, pero muy arrogante, muy arrogante. Y eso le perdía y eso era el motivo de muchas discusiones, incluso de muchos momentos de separación por parte de nuestra pareja, ¿no? Lo que pasa es que a mí no solo me enganchó ella. Pilar tenía una niña. Cuando yo la conocí tenía 11 meses, Lolita, y actualmente vive conmigo, con su hermano. Y entonces, bueno, pues ya me enganchó todo el paquete, ¿no? Ya me enganchó todo el paquete y ahí era complicado dar marcha atrás. Pero sí que es verdad que cuando enfermó, ella se hizo una gran mujer. Se trabajó mucho, trabajó la importancia de la vida, lo que verdaderamente es importante y lo que puede esperar o lo que no puede esperar. Y yo recuerdo de darme los valores más potentes. O sea, yo he tenido que vivir importantes momentos en mi vida profesional, pero a nivel personal yo creo que como Pilar no ha habido nada que me haya dotado de fortaleza, de superación, de ganas, de creer, y esos valores pues se los tengo que agradecer, como muchas otras cosas. Estuvisteis conviviendo durante muchos años, no llegasteis a casar, ¿no? Bueno, sí nos llegamos a casar. Sí nos llegamos a casar porque nosotros el 14 de febrero siempre íbamos al Chato.
Siempre llamábamos a José Manuel, cogíamos una mesita y íbamos siempre, ¿no? Y nosotros ya llevábamos pues prácticamente 10 años juntos, teníamos a su hija que no era mía, pero Lola para mí claro que es mi hija en ese momento y en la actualidad. Luego tuvimos a Antonio, tuvimos un niño de los dos, pero bueno, nunca nos habíamos casado porque yo soy el pequeño de 10 hermanos. Acostumbrado que todos mis hermanos se han casado por la iglesia, a lo mejor yo tenía esa ilusión, pero bueno, como Pilar estaba separada y no tenía la nulidad, no nos podíamos casar. Entonces, bueno, tampoco necesitaba yo nada más que estar junto a ella y junto a los niños, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las veces que fuimos al Chato, que ya ella estaba enferma, aproximadamente 10 meses, 11 meses antes de morir, me pidió que se quería casar conmigo. Bueno, ahí la pobre tuvo que sufrir ahí tres negativas por mi parte, ¿no? Pero no era por nada, simplemente era porque yo sabía que Pilar, que era una chica bellísima, elegante, súper deportista, no era Pilar, ¿no? Tenía el pelo corto, tenía el pecho, como tú bien sabes que la operaste tú y siempre estaré agradecido. Pues ella no estaba bien como mujer, ¿no? Como estilo que le gustaba a ella. Y yo le decía, Pilar, déjalo más adelante, porque yo vivía en la ilusión de la curación. Pero a veces el paciente es el dueño de su cuerpo y de sus sentimientos y sabe mejor que nadie si le quedan más fuerza, no le quedan más fuerza, tiene más ganas, no tiene más ganas. Y ahí sí que Pilar me pidió el último esfuerzo. ¿Por qué crees que te pidió casarte en ese momento? Que os casarais en ese momento. Bueno, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que ella me pidió casarse, o me pidió que nos casáramos para mí por dos cuestiones importantes. Una, evidentemente, porque estaba enamorada de mí. Y dos, porque quería dejar un poco la protección de la familia. Yo vivía en su casa, era su propiedad. Teníamos dos niños. Uno era del exmarido, de Javi, que nosotros siempre hemos tenido una magnífica relación con el papá de Lola y con el exmarido de Pilar. Y otra porque teníamos un niño en común que, bueno, que le teníamos que dotar de esa burocracia dura, ¿vale? Y yo creo que ella me pidió tan insistentemente casarse conmigo, creo, por dejar a la familia bien. Bueno, esto es cuando ya ella, una vez que ya la diagnostican el cáncer de mama, una vez que a ella la operan, la tratan, a ella después le descubren que tiene una metástasis, ¿no? Sí. El segundo ENVIT, el segundo diagnóstico siempre suele ser bastante peor que el primero, ¿no? Sí, porque también afortunadamente esto ha avanzado mucho, ¿no? Ahora el 29 de mayo del 2026 hará 11 años de Pilar, ¿no? Y como tú bien sabes, gracias a Dios, pues ha avanzado un poco más esto, ¿no? Aunque no del todo lo que queremos, ¿no? Pero un poco más sí, ¿no? Y sí que es verdad que con la primera detención o cuando le detectan el cáncer, es un palo grande. Aparte era bastante agresivo, ya estaba bastante cogido ganglio, era bastante grande. Bueno, no era bueno. Pero bueno, después de la primera patología, después de la operación que le realizaste tú, Ángel Vidal, tu compañero, me llamó y me dijo que los resultados de patología habían salido muy bien, que no había enfermedad. Y entonces, bueno, pues eso nos dio una grandísima alegría, evidentemente, ¿no? Pero luego cuando ya empieza con un dolor en la cadera y le detectan una metástasis en hueso, pues empezamos de cero con un poco menos de energía, ¿no? La batería como que
que se ha agotado, ¿no? La batería que se ha agotado un poco y ahora tienes que replantearte todo un poco, ¿no? Y al final tienes que ser simplemente un compañero de viaje de una persona que está luchando por su vida. O sea que es una comparativa absurda, ¿no? Y no absurda. Desde entonces yo también he cambiado como persona, y tú cuando estás conviviendo con tu pareja o incluso con una hija y le llega el momento de la menstruación o de la regla, pues ellas por su tema hormonal pues se vuelven algunas un poco más desagradables, están un poco más mimosas, tal, y muchos de nosotros no somos capaces de empatizar y comprender esos momentos, ¿no? Entonces cuando te ocurren este tipo de cosas, es cuando empiezas a valorar tantas cosas que antes no le dabas importancia ni valor, ¿no? Y en este caso, para nosotros, para Pilar por un lado y para mí por otro, pues fue una etapa de un grandísimo aprendizaje. Lo malo es el desenlace, claro, que no estábamos preparados para que llegara hasta que tenía que llegar y no lo dijeron así. Y hasta ese momento ella fuerte tirando del carro. Yo te he comentado, Alejandro, que el mundo del fútbol, ¿no? Y cualquier mundo es duro, ¿no? Es duro. Hay máximas exigencias de resultados, pero los valores más fuertes que yo puedo retener ahora mismo son los que nos aportó ella. Ella fue una mujer, o sea, ya te digo que cuando enfermó, ella quiso valorar, que antes la valoraba, ¿eh? Antes valoraba la vida y era disfrutona, pero ahora es desde otra perspectiva, ¿no? Que es la que yo me quedé ya instaurado, en esa perspectiva de simpleza y de quiero vivir bonito y bueno, la vida es dura muchas veces, pero también hay que saber vivirla y hay que saber perdón, y hay que saber pues disfrutar cada segundo, cada momento, cada charla con un amigo, con un hermano, con tu hijo, o sea, y ella fue una campeona que nos enseñó unos valores brutales. Ella lo tenía claro, que iba a luchar y puso todo de su parte. De hecho, tenemos la desgracia de que un poco antes fallece nuestra otra amiga, Maribel, con el mismo tipo de cáncer y dura 9 meses. Y dura 9 meses. Cuando le diagnostican a Pilar el cáncer, sabía que era exactamente el de Maribel. Y ella se lo trabaja tanto en alimentación, en trabajo mental, que fue capaz de alargar su vida 3 años y pico, y con muy buena vida, ¿eh? Porque yo recuerdo que Pilar iba a la quimio y salíamos de la quimio y nos íbamos a comer todo el día o se iba a la oficina del muelle a trabajar. Ella no le importaba nada darse una quimio porque decía, bueno, ¿qué pasa? Pues, pero ahora voy a disfrutar porque cada momento de mi vida puede ser el último, ¿no? Entonces ya te digo que fue una campeona, fue una luchadora. Bueno, y en ese contexto te pide casarte, tú al final terminas aceptando. ¿Cómo resultó la boda? Bueno, un poco regular, ¿no? Un poco regular, pero bien, porque al final yo me quedo en el valor que supuso para ella y para mí, ¿no? Podría entrar en detalles desagradables, familiares, pero creo que no merece la pena. Estuviste con hijos, que fueron también, todo muy bien, pero bueno, fueron pasando los días, fue avanzando un poco la enfermedad hasta que empieza a tener algunos síntomas un poquito distintos, ¿no? Y ahí ya se va encontrando un poco peor, ¿no? Sí, yo vuelvo a entrenar porque yo cuando ella enferma, yo era entrenador del Arco
Y es más, ese año fue curioso porque yo venía de entrenar al Puerto Real, me ficha al Arco y fue una temporada muy bonita donde fuimos capaces de crear una bonita armonía con la junta directiva. De hecho, todavía me mandan fotos porque todos los domingos acaban los partidos, nos íbamos a comer con el presidente, con Pedro Corona, con el vicepresidente, con el chico que apoyaba, que es el propietario de Calvario Producciones, que siempre lo recuerda, su mujer, que me hablo con ellos todavía, con Moy. O sea, tengo una relación fundamental y preciosa, ¿no? Y lo vivíamos así, pero justo ahí ella le detectan la enfermedad y, y yo decido yo decido parar. Yo decido parar porque creía que tenía que estar a su lado y acompañarla en el camino. Así que paré, pero ese fue el primer proceso que hemos hablado, de la operación, de la sanación a primera instancia. Pero cuando ella ya se viene arriba, ya se ve que está bien, me obliga me obliga a perseguir eh, otra vez mi sueño de entrenador. Entonces cuando se entera la junta directiva del Arco, ya tenían otro entrenador, pero no dudan en llamarme y, oye, Keiko, si tú estás disponible, nosotros queremos que vuelva. Y de hecho volví otra vez. Y en el último partido de liga, los padres de Pilar hicieron una casa familiar en el Palmar y habían montado ya la piscina. Eso fue en mayo, el último partido de liga. Y vamos a ver la piscina. Entonces tuvimos todo un trayecto desde Arco al Palmar, por Medina y Vejer. Y ella me decía, me encuentro mareada, me duele la cabeza. Y al día siguiente tenía yo una entrevista en Canal Sur en Jerez. Pero por la mañana estaba peor. Incluso le costaba hablar. Y bueno, entonces fui yo a recoger a los niños al colegio. Hablé con Isabel Villanego, que también tengo que agradecerle tanto. Le pregunté y me dijo, Keiko, Pilar tiene que venir al hospital y se tiene que hacer una resonancia. Y desgraciadamente ahí fue cuando le detectaron la última metástasis. Ahí digamos que se acercaba ya, sabíais que ya, bueno, pues que el tiempo se iba acabando. Y una cosa que me comentaste, precisamente en esos últimos momentos, en un momento de lucidez, de Pilar, os reúne, ¿no? A ti y a tu suegro, ¿no? Para hablar con vosotros. Sí, la verdad, por eso te digo que ese tipo de cosas solo la puede hacer alguien con una fortaleza increíble, ¿no? Y tengo la desgracia de haber vivido en mi familia otras pérdidas. Yo, mi hermana con 54 años falleció de cáncer y fue todo lo contrario. Ella no quiso hablar, no quiso saber, no quiso nunca reconocer que se iba y se fue sin reconocerlo, ¿no? Pero en este caso mi mujer tuvo una valentía brutal y al igual que cuando me pidió casarse conmigo porque quería dejar un poco todo bien atado, cuando prácticamente le quedaban días, porque ya nos dieron el diagnóstico de que ese tipo de tumor era muy rápido, en su casa o en nuestra casa familiar estaban sus padres y nos reúnen en el salón y con la parsimonia más grande que he visto en mi vida, nos habla desde la más absoluta tranquilidad, Alejandro, y nos dice que ella sabe que se tiene que marchar. Pero que ella está preparada, que no quiere que nosotros suframos porque ella se ha preparado y se ha preparado para marcharse a otro lugar.
y, y lo único que nos pide es que sus hijos crezcan juntos, ¿vale? Bueno, y ahí al día ya empezó a entrar con convulsiones, ya tuvimos que ingresarla y a los 2 días más pues la tuvieron que sedar hasta que falleció. ¿Qué momentos, qué situaciones más duras? Bueno, ¿se pudieron cumplir sus deseos? Afortunadamente sí. Afortunadamente sí, aunque al principio costó, porque, como bien te he dicho, yo con Javi tenía una relación excepcional. Incluso íbamos a Lanzarote, él se fue a Lanzarote a trabajar y yo iba con Pilar, con Lolita de pequeña, a llevarla para que viera a su padre. Lola a mí me dice Billy, no me dice papá, porque yo nunca le dejé que me dijera papá, porque su padre es Javi y sigue siendo su padre Javi, por supuesto. Y teníamos una magnífica relación, él incluso venía a casa y tal. Pero sí que es verdad que en el fallecimiento de Pilar él no llegó y yo le pedí o le trasladé lo que Pilar había dicho. Él me dijo que sí, que nosotros éramos hermanos, pero al día siguiente no fue así. Fue así y se llevó a Lola, que yo creo que después de la pérdida de Pilar, yo creo que ella fue la que más sufrió, porque su padre la quita de su casa, la quita de su hermano, la quita de su hogar. Una niña que lleva toda la vida hasta los 12 años con su madre, con su hermano y conmigo. Por supuesto, teniendo a su padre, la estabilidad de su colegio, San Felipe Neri. Y el padre muchas veces, pues, los adultos no pensamos, ¿no? Y somos egoístas. Y yo creo que en ese momento, yo se lo dije así, está siendo egoísta y está solo mirando por ti, pero no por tu hija. Y yo ya a Lola la he construido en su corazón. Y esto te va a costar perder a tu hija, perder entre comillas, ¿vale? Algún día a tu hija. Así que bueno, yo con 14 años le pedí una custodia compartida en el juzgado, por medio de un régimen de visita entre hermanos por la pérdida de su madre. Pero yo pedí una custodia compartida, literalmente martes, jueves, fin de semana, vacaciones compartidas, y así lo ganamos. Y cuando Lolita cumplió 18 años, pues le dijo a su papá que ya lo quería mucho, pero que quería estar en casa de su madre. Y, y bueno, de alguna manera, pues siento que la vida no acaba cuando ocurre esta tragedia. Siento que los que se van son capaces de dotarte de tanta energía y tanta fuerza que eres capaz de construir una vida bonita y luchar por cosas bonitas. Y así lo siento yo ahora, ¿no? Yo no siento que cuando se fue Pilar fue el final. Yo creo que fue el comienzo de una etapa. Evidentemente una pérdida fuerte, dura, dolorosa, como mujer tuya, como compañera, como madre de tus hijos. Mi hijo se quedaba con 6 añitos, sin madre, la niña con 11 años y medio. O sea, es una etapa dura. Pero ya te digo que la enseñanza que ella fue capaz de transmitirme con esa lucha que tuvo, a mí me ha servido mucho en el post. Y por eso un día hablando contigo te lo comenté, ¿no? Para mí no es una historia que tuvo un fin.
probablemente la fuerza que ella te transmitió ayudó para reconstruir una vida que en ese momento quedó completamente deshecha. Claro. Sí, pero ya te digo que Pilar era muy posesiva. De hecho, era demasiado posesiva, ¿no? A lo mejor yo tenía ahí una etiqueta de futbolista, de ligón, de chulito, que muchas veces en esta sociedad etiquetamos mucho y muy rápido, ¿no? Lo cual yo, bueno, y hubo un par de anécdotas, ¿no? Que tenía que viajar por el tema de fútbol, de un homenaje, de un ascenso del Recre. Y ella era tan cabezota que me lo prohibía, que no, que yo no me iba. O sea, ahora me río, pero eran situaciones desagradables porque actualmente incluso todo esto me ha ayudado a saber amar mejor, ¿no? Porque cuando tú amas, creo que debes de amar en libertad, ¿no? Respetando los espacios de todo el mundo, teniendo esa responsabilidad que lleva una relación, pero sabiendo de que esa persona es libre. La persona es libre para hacer en su vida lo que crea oportuno. Y si un día decide no estar contigo, pues oye, pues no pasa nada, está dentro de su libertad, ¿no? Pero bueno, ya te digo que yo la siento mucho. Es que cada día que pasa, cada día la siento más fuerte. Y sé que con esa actitud que tenía de matriarca, sigue actualmente manejándolo todo. Porque yo me siento un poco un títere. Afortunadamente me va muy bien en la vida laboral y en la personal. Y fíjate, me hace sentir feliz todavía, me hace sentir recordarla con energía. Y por supuesto que tengo mis momentos, claro, y no pasa nada. La tristeza es bonita también, una tristeza o un día de llanto es una señal de que esa persona te importaba, ¿no? ¿Cuántos años hace que se fue Pilar? Ahora en mayo 11. Y una pregunta un poco personal. Bueno, como si no fuesen personales todas las cosas de las que hemos Todas, hablado ¿no? hasta ahora, Todas, fíjate. ¿no? ¿Te has planteado alguna vez rehacer tu vida sentimental? Bueno, mira, después de lo de Pilar, yo creo que me enamoré de una chica y eso me ayudó mucho porque al principio nació de una ayuda mutua, de un momento complicado de ella y mío. Y luego vi que no, ¿no? Que no era la persona. Luego he intentado, Alejandro, yo creo que nosotros somos animales y el estado bonito, aunque la gente ahora esta moda de solo se está mejor, yo creo que la vida compartida es mucho más bonita, en el buen sentido de cómo se comparte, ¿no? Con tu experiencia de aprendizaje. Y he tenido algunas relaciones después, pero no. Yo tenía claro una cosa, y lo tengo. O sea, no voy a estar con nadie que no me mueva el corazón. O sea, necesito ya vivir de esa manera, ¿no? De esa manera de cada momento, de cada abrazo, de cada comida, de cada charla por teléfono. Y hablamos de lo que te he dicho, ¿no? Todos con su espacio. De hecho, mi familia es mi familia. La familia de mi futura pareja será su familia, porque prácticamente ya con nuestra edad, con 49, 50 años, ya vamos a encontrar todos prácticamente con hijos y con historias también, ¿no? Entonces, bueno, pues he intentado y no había surgido. Y precisamente, fíjate, que ha sido después de nuestro primer café para esta entrevista, he conocido una chica que ha despertado en mí lo que ninguna otra ha despertado, que es un crecimiento emocional brutal. Una chica que trabaja la inteligencia emocional, su autoayuda, con sus problemas de su vida. Y eso se asemeja mucho a esos valores que yo he construido después del fallecimiento de Pilar, ¿no? Y entonces, mira, llevamos 10 días, pero me está encantando conocerla porque creo que esa persona puede ser una persona bastante importante para acompañarme. Bueno, con todo lo que has pasado, con todo lo que has perdido, con todo lo que has sufrido, en fin, habrás perdido muchas cosas, ya digo, pero de todo esto, de todo lo malo, aunque ya me has contestado en parte a esta pregunta, pero
¿Has sacado alguna enseñanza de todo esto? Todas. O sea, mira, en mi vida o en mi familia han fallecido muchos seres queridos, 2 sobrinos, 2 hermanos, mi padre, mi madre, David, el chico que era novio de mi hermana. Actualmente mi hermana está con cáncer y yo disfruto de ella cada segundo, igual que con todos mis hermanos. El otro día nos fuimos a Fitur, me la llevé a Chueca, ¿no? Estuvimos en un pal alternativo, ¿no? Nos hartamos de reír, o sea... Yo he sacado una conclusión, que la vida solo se vive una vez, pero lo más importante es ser buena persona, no hacer daño a nadie y vivir cada momento como si fuera el último, ¿no? Ese método mindfulness total de estoy contigo en esta charla y estoy 100% centrado aquí porque me merece todo un respeto el trabajo que estás haciendo y lo que yo le puedo aportar a esas personas que estén viviendo estos momentos. Y como te he dicho, no solo que le deseo a la grandísima mayoría de los que están viviendo estos casos que su pareja pues, pueda seguir adelante, pero los que tengan que vivir lo que he vivido yo, les digo que hay una vida bonita después, aunque parezca duro decirlo, pero es una vida que si es capaz de escarbar en esa enseñanza que esa compañera le ha aportado en la enfermedad o con la enfermedad, le aseguro que va a sacar unos valores muy grandes para afrontar su vida. Yo, bueno, lejos de las campañas de color de rosa, algunas de las cuales bueno, pues solo tienen fines comerciales, con mujeres sonrientes, en el cáncer de mama realmente suele generar e implicar mucho sufrimiento de todas las personas a las que afecta, primero a la paciente y luego, por supuesto, a todas las personas que indirectamente se ven afectadas por el cáncer de mama. Nosotros siempre queremos transmitir un mensaje de esperanza, por supuesto, porque no nos olvidemos que más del 80% de las mujeres de cáncer de mama se curan. Pero también hay historias tristes, como la tuya, que no tienen un final feliz y que no podemos olvidar, porque yo creo que si no estaríamos olvidando a Pilar Navarrete también, y a su familia, y a todo lo que han pasado ellas. Y si estas historias se olvidan o se vuelven invisibles de alguna manera, o dejan de ser valoradas y no se tienen en cuenta a la hora de adoptar medidas de apoyo social y de apoyo también institucional. Por eso creo que es muy, muy importante. Keiko, ¿vas a volver a entrenar? No. No. Mi vida ha cambiado, gracias a Dios, y porque mi mujer me maneja. Y te ha dicho que no. Y me ha dicho que no. Ahora me ha dicho que no. He montado una empresa de eventos deportivos que me va muy bien. Lo sé. Y por la... que ahí nos encontramos en un evento deportivo. Sí, nos encontraba ahí, sí. Y por la ironía de la vida, pues monté un centro médico que de hecho tenemos al doctor Vidal, Ángel Vidal, con nosotros, que ha sido tu compañero y que ayudó tanto a Pilar y a tantas mujeres como ayudáis vosotros, porque la unidad de oncología del Puerto Armada es una unidad ejemplar. Así que yo solo tengo agradecimiento para ti, para Isabel Villanego, para Ángel Vidal, para todo, para la secretaria, para Tere, para los oncólogos, para todo, porque es algo increíble. Y de ahí sacamos, fíjate, del centro médico que te lo comenté, pero yo pero ahora sí me apetece porque estoy en el canal. Estoy en el canal. No es un canal, como tú habías dicho, de color de rosa. Este es un canal directo para la gente que está padeciendo esto y no es el Diario de Cádiz, no es Onda Cádiz, o no es 20.000 medios de comunicación que puedes actuar como parte mediática, ¿no? Nosotros en nuestro centro médico, que se llama Cádiz Salud, tenemos una unidad especial para las mujeres que padecen cáncer de mama y nosotros lo que yo le pedí a los doctores que tengo, por homenaje a mi mujer, es que todas las mujeres que tienen cáncer de mama pueden venir a nuestro centro a tratarse de lo que sea y voy a matizar, ¿no? Por ejemplo, el otro día vino una chica con una inflamación importante de rodilla. Nosotros tenemos en el centro a Yolanda Barón, que ahora mismo prácticamente la mejor cirujana ortopédica de rodilla. Pues la vimos y evidentemente no le cobramos nada
o una pequeña charla con Ángel, que ha implantado tantas mamas después de tú hacer tu excelente trabajo, pues una pequeña charla donde se le explique un poco más su caso, un sitio que no es tan frío como a veces tú sabes que es un hospital. Bueno, eso es un poco me sentía en el deber de agradecer a Pilar todo eso que me ha aportado, que me ha enseñado, pues trabajar con esas personas que sé que lo pasan mal, como tú bien has dicho, porque es un proceso desagradable, por lo menos que le podamos dar esa cobertura y le demos un poquito de paz. Ya sabes, cuando me contaste este proyecto bueno, que te brindaba mi ayuda a lo que fuera necesario. Muchas gracias, Sabes que ¿verdad? puedes contar conmigo. Pues no sé, Keiko, solo agradecerte que estés aquí con nosotros contando tu historia y abriendo tu corazón y mostrando tus sentimientos, en fin, con todo esto que te ha pasado. No, ¿Vale? gracias a vosotros. Muchas gracias a Eva Repeto y a Juanjo Ruiz, como siempre, en la parte técnica. Gracias al Colegio Médico. Por supuesto, gracias a todos los que seguís este podcast. Y bueno, os espero en el próximo episodio. Muchas gracias.